noche. Padre, que tu Espíritu Santo respalde esta palabra que tú has puesto en la boca de tu Hijo como espada más cortante que, aleluya, toda de dos filos, Padre. Y sabemos que esa palabra cumplirá el propósito con el cual tú la has enviado. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Para mí es un privilegio quedar con el hermano de Dios. Dios te bendiga. Gloria al Cordero. Un aplauso a Cristo en esta preciosa noche del Señor. Qué alegría, qué contento me siento en esta noche. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Es un privilegio para mí poder estar en esta noche, poder participar de las riquezas y de las cosas grandes que Dios hace en medio de nosotros. Gloria al Señor. Ya que desde que llegué a esta congregación me he prácticamente enamorado de la congregación, no solamente porque la congregación es linda, aunque es linda, pero lo importante es que aquí está el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y donde está el Espíritu Santo, allí es que hay que morar verdaderamente y hacer la voluntad del Señor. Quiero decirle, gloria al Señor, que estando en mi casa estaba meditando un momentito y decía, si no hubiese sido por la misericordia de Dios, nosotros no estuviéramos aquí hoy parados. Porque desde la primera vez que el hombre pecó, Dios hubiese destruido al hombre y no hubiese tenido un propósito eterno, el cual Él ha preparado para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Sin embargo, Dios ha extendido su misericordia para cada uno de nosotros, para que podamos saborear, experimentar lo que es la salvación hoy en día, lo que estamos batallando, peleando y guardándonos en santidad y amor en su presencia. Gloria al Señor. Y en esta noche yo no voy a predicar nada diferente a lo que nuestro pastor Andrés predica en este lugar, sino que voy a seguir la secuencia de lo que se predica aquí, que es la santidad de Dios y el mensaje sólido de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así vamos a ponernos de pies, aleluya, para buscar en el libro de Daniel capítulo 9 versículo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Libro inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Daniel alrededor de 540 al 530 antes de Cristo. Amén, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando todos lo tengan, me lo confirman con un amén. ¿Todos lo tienen? No escucho un amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, oh Señor nuestro Dios, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre cual este día hemos pecado, impíamente hemos hecho. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor eterno, te damos la gloria. Te pido, Señor, en esta noche que tú prepares este pueblo para predicar esta palabra con libertad, con unción, con poder, con autoridad, como tú sueles usarme, Señor eterno. Te pido, Señor, que me uses y no que me quites, Señor, para la gloria de tu nombre. Reprendo y ato los demonios, las malicias que tratan de impedir en esta noche la bendición que nosotros nos vamos a llevar en esta noche. Te pido, Dios mío, bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que reprendas y ates los demonios en el nombre de Jesús para poder predicar con libertad. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Según hemos leído, gloria al Señor, el tema de esta noche se titula ¿Está de pie la iglesia de Cristo que Cristo dejó? Y esto está en forma de pregunta. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué está en forma de pregunta? Porque las cosas que están aconteciendo, los acontecimientos que han venido caminando a través de la historia de la iglesia, tiene un poco preocupado a la iglesia de Jesucristo. Tiene un poco preocupado a los que estamos firmes caminando en este gran caminar, en esta luz del Evangelio, el cual se nos ha dado la oportunidad de ser salvo y andar en luz. Pero ¿qué sucede? Que el tiempo, a través de los tiempos y de los siglos, han cambiado. Y hay una preocupación grande porque muchos están creyendo y haciendo cosas que no tienen que hacer. Otros están creyendo en espíritus inmundos que le está hablando al oído y le está susurrando las cosas que son incorrectas y que no son correctas. Bendito sea el nombre de Jesús. Sin embargo, yo quiero hablar de la iglesia de Jesucristo, de la cual nosotros, tú y yo, somos partícipes
en esta noche. Según muchos líderes, la iglesia y concilios, la iglesia no empezó en Jerusalén en el día de Pentecostés para ellos. Unos han dicho que la iglesia empezó en el huerto del Edén, otros en el desierto con Moisés y los israelitas. Otros han llegado a pensar que Pedro fue el primer integrante de la iglesia, pero nosotros estamos seguros y creemos que la iglesia se levantó y empezó en el aposento alto el día de Pentecostés. Y yo me caracterizo mucho por ser pentecostal. ¿Sabe por qué? Porque esa es la doctrina que me bautizó en el Espíritu Santo. Esa es la doctrina que me bautizó, aleluya, en el fuego. Para yo caminar en el Espíritu en este mundo pecador lleno de tinieblas, de maldad, donde la generación perversa y adúltera caminan a la par, gloria al Señor, juntamente con muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. Pero sin embargo, los verdaderos creyentes, los verdaderos, aleluya, gloria al Señor, verdaderos cristianos andan en santidad y andan caminando diferente a como este mundo está caminando, y no se someten a las tinieblas, alabado sea el nombre del Señor, de las tinieblas del diablo. Alabado sea el nombre de Jesús. La iglesia empezó 40 días después de la resurrección de Jesucristo, en el año 35 aproximadamente. Jesús había prometido que él edificaría su iglesia. Dice Mateo, vamos a buscar en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 nos habla claramente cómo Cristo, hablándole a Pedro, le habló claramente que la iglesia sería indestructible. Y de hecho lo es. De que muchos estén fríos y que no estén caminando conforme a la doctrina y a la enseñanza que se nos ha dado por medio del Espíritu Santo, son problemas de ellos, pero sin embargo no podemos tolerarlos. Dice el versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Este versículo claramente está hablándole, aleluya, a Pedro, diciéndole, no era que él iba a edificar la iglesia sobre Pedro, sino que sobre la roca que es Cristo, él iba a enviar a Pedro a predicar el mensaje de la palabra del Señor, para que cuando el día de Pentecostés, porque Cristo lo sabía todo y sabía lo que iba a acontecer, cuando él abriera la boca el día de Pentecostés, se convirtieran alrededor de 3,000 almas que iban a ser añadidas a la iglesia de Jesucristo. Y allí empezó la iglesia de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor, con 3,000 hombres. Primeramente estaban los 120 en número, que estaban esperando la promesa del Padre. Pero una cosa que me llama la atención, que dice que en la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, en Hechos 2 del 1 al 4, la iglesia es la asamblea de los apartados. Se inició inicialmente con 3,000 personas. Respondieron al sermón de Pedro ese día, que decidieron seguir a Cristo. Y eso es lo importante de predicar la palabra en todo momento, en todo tiempo, para que se sigan añadiendo la gente que van a ser salvos para ir al reino de los cielos. Y quiero ir un poco rapidito, ya que tengo un poquito de material aquí, que quiero presentárselo, si me da el tiempo, todo completo, para que usted vaya mirando a través de la secuencia que vamos a ir predicando en esta noche, cómo ha ido y ha hecho un cambio 360 grados la iglesia del Señor Jesucristo. Sin embargo, hay un remanente que está en pie. Hay un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baales, y no lo doblaremos. ¿Por qué? Porque hemos creído y estamos fundamentados en las Escrituras, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y profetas de Dios. Juan 20, 22. Gloria al Señor. Juan 20, 22. Vamos a leer lo que nos dice aquí este pasaje, para que usted vea que la iglesia de Jesucristo fue prácticamente preñada, en pocas palabras, del Espíritu, cuando Jesucristo sopló el Espíritu sobre ellos. Pero todavía no había nacido la iglesia, porque la iglesia nació, como estábamos diciendo antes, fue
en el Hechos 2, capítulo del 1 al 4. Ahí fue que nació la iglesia de Jesucristo. Juan 20, 22. Dice así: y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Inmediatamente que Jesucristo habló con los discípulos y le sopló el ruach, es el soplo del Señor, sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí inmediatamente quedaron embarazados de lo que iban a dar a luz más adelante en el futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando en el día de Pentecostés estaban todos unánimes esperando, aleluya, en la promesa del Padre, el cual el Padre le había dicho a Jesucristo que ellos habían de recibir. Pero la iglesia gentil, ya que la iglesia judía o los primeros cristianos fueron judíos, no fueron gentiles, sino que fueron primeramente judíos que donde nació la iglesia en Jerusalén. Allí estaban diferentes personas de diferentes naciones, pero eran judíos de diferentes naciones y prosélitos al judaísmo. Y ese día, la fiesta de Pentecostés, 50 días, alabado sea el nombre del Señor, que significa 50 días, Pentecostés 50, allí estaban reunidos. Sin embargo, en Hechos capítulo 10, versículo 44, Gloria a Dios. vamos a buscarlo. 8, 10, 44. Perdón, 10, 44, 48 en el libro de los Hechos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y se espantaron los creyentes que eran de la circuncisión, o sea, los judíos. Santo. Eran los primeros cristianos que habían venido con Pedro, y que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre del Señor, y les rogaron que se quedasen por algunos días. Aquí está hablando de Cornelio, el primer gentil que se convirtió, aleluya, aceptó el evangelio juntamente con su familia. Y ahí fue que se añadió, los gentiles se añadieron a la iglesia judía, haciendo lo que dice en el libro de Efesios, que se cumplió la palabra cuando dice que serían un solo pueblo. Y hoy en día estamos disfrutando de la iglesia de Jesucristo, porque esta iglesia es gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Porque Dios viene a buscar un pueblo santo. Dios viene a buscar una iglesia que esté preparada, que esté totalmente dedicada a lo que ha sido llamado. La iglesia nos llamó fue para interceder. Dios nos llamó a nosotros para predicar. Dios nos llamó a nosotros para curar heridas, para levantar al caído, para reprender, para exhortar, con toda enseñanza en el Espíritu Santo de Dios. Los primeros convertidos del cristianismo fueron judíos y prosélitos del judaísmo en la iglesia que estaba centrada en Jerusalén. Primero, era una iglesia llena de poder. Era una iglesia llena de poder. Cristo se lo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos no solamente en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos 1:8 habla claramente estas cosas. La iglesia de Jesucristo empezó en el fuego. La iglesia de Jesucristo empezó, aleluya, buscando las almas. La iglesia de Jesucristo empezó haciendo el trabajo que Dios le había encomendado a la iglesia, para que siga hacia adelante hasta los confines de la tierra, testificando con poder, con autoridad, con denuedo la palabra del cual se le había otorgado, para que siguieran hasta el fin de los tiempos.
Gloria al Señor. Pero ¿qué está pasando con la iglesia de Jesucristo hoy? Más adelante vamos a seguir mirando qué es lo que ha acontecido con la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, esta iglesia actual llena de poder, está llena de poder hoy en el siglo XXI. Mi respuesta es no. Exacto, gloria a Dios. Aleluya. Aunque la iglesia no está destruida, como le dije al principio, la iglesia de Jesucristo no es destructible. Amén. La iglesia de Jesucristo está permanente, fiel, firme en lo que ha creído. Gloria a Dios. Sin embargo, un sector de la iglesia, un grupo de los que pertenecen al cuerpo de Cristo visible, porque el cuerpo de Cristo se puede manifestar o se puede ver de dos formas. Se puede ver de la manera visible, el cuerpo de Cristo eclesiástico, y también el cuerpo místico de Jesucristo, que es la iglesia invisible, el número que Él ha llamado, que solamente Él en su infinita omnipresencia, Él conoce, omnisciencia, Él conoce. Amén. Aleluya. Nosotros podemos ver a mucha gente hoy en el fuego. Podemos ver mucha gente botando candela por esa bota, predicando la palabra del Señor, con denuedo, con mucho fuego, convirtiéndose en las almas, viniendo gente a los pies de Cristo. Pero usted no sabe mañana cómo va a estar esa persona. Usted no sabe cómo esa persona va a estar el día de mañana, si va a estar en el mismo fuego, en el mismo ímpetu, en la misma búsqueda, buscando a Dios en ayuno y oración. Por eso es que debemos persistir en la predicación de la palabra, congregándonos todos los días en la iglesia, buscando el rostro de Dios, porque tenemos un enemigo que se llama diablo, Satanás. El Señor le reprenda, que está detrás de usted. El diablo está detrás de ti y está detrás de mí. Sí, Señor. Porque Él sabe que a nosotros se nos ha otorgado algo grande, poderoso, incalculable. Sí, Señor. Y Él no los quiere que quitar. Ay, Señor. Mucha gente dice, lo que Dios me dio no me lo puede quitar. Ten mucho cuidado. Ay, santo. Ten mucho cuidado. Porque este caminar es un caminar de perseverancia. Y el que no está dispuesto a perseverar en este caminar, lamentablemente no es apto para entrar en el reino de los cielos. Yo he escuchado mucha gente predicando en el rapto pretribulacionalista. Sin embargo, yo soy pretribulacionalista, pero creo que la iglesia debe de guardarse en santidad para poder entrar al reino de los cielos. No todo el mundo que se dice ser iglesia heredará y entrará a las bodas del Cordero. Por eso es que me gusta cuando los pastores son bien minuciosos y son bien cuidadosos en dar parte en las iglesias. Eso me encanta. Aleluya, poderoso. Porque yo también he sido probado. Todo el que llega a una congregación debe de ser probado primero y antes después. Si da el grado, Amén. entonces se le suelta. Se le va dando la libertad para que pueda ministrar en la casa de Dios. Sea el ministerio que Dios le haya revelado al pastor o a la misma persona. Pero si esa persona dice, yo tengo un ministerio evangelístico, un ministerio pastoral, y no está dando los frutos de tal ministerio, lamentablemente el pastor que está metido con Dios le huele mal. Ay, Señor. Le huele totalmente mal. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Muchos son llamados ellos mismos, o sea, su propio ego, su propio yo. Y quieren buscar beneficio económico. Y no solamente económico, que quieren destruir la obra de Dios con doctrinas dispersas. Doctrinas que no son fundamentadas en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que andar siempre con 4 ojos. Con 4 ojos para que cuando esta gente llegue a la iglesia, detectarlo inmediatamente y con la palabra hacerle así. A ver, O te convierte, o te arregla, o te va. Una de esas 3. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto adoran a Dios? Hay que hablar la verdadera cara de las 2 monedas. Usted sabe que la moneda tiene 2 caras. La parte de atrás, que es el escudo, mayormente es el escudo, y la parte de frente, que es la cara. Pero cuando tú tienes la verdad, tú le estás hablando a la gente con sinceridad, le estás hablando la palabra con denuedo, con amor, con misericordia, pero con doctrina y enseñanza. Esa persona tiene que recibir la palabra de Dios. Si es humilde,
se humilla y reconoce que debe de seguir a Cristo y hacer la voluntad del cual Dios lo ha llamado a hacer. Amén, amén. Si esa persona tú no le predicas la palabra tal y como está escrita, es imposible que haya un cambio genuino y verdadero. Sí, Señor. Porque cuando tú predicas la palabra, como le llaman, una palabra híbrida, o sea, una palabra que está mezclada con algo que es, con una sustancia que no está totalmente pura, o una sustancia química que está totalmente rompiendo o mezclando y intoxicando la palabra de Dios, o cualquier cosa que tenga que ver con la mezcla. Amén. Se va a dañar lo que usted está tratando de decir. O no va a llegar con la misma fuerza, no va a llegar con el mismo ímpetu, no va a llegar con la misma el poder transformador de la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros como iglesia tratemos de manifestar la palabra del Señor, o proclamar la palabra del Señor con la autoridad, con el poder y la sobriedad que Dios nos ha dado a nosotros como hijos y como iglesia. ¿Por qué estamos en tiempos difíciles? Por la apostasía. Pero ¿qué es la apostasía? La apostasía, en la palabra griega apostasía, que significa desafío de un sistema establecido o autoridad, una rebelión, un abandono o un abuso de fe. Aquí hay tres cosas muy importantes y fundamentales. Rebelión. Y estamos viendo mucha rebelión dentro del pueblo de Dios. Estamos viendo gente que no se quiere someter a la enseñanza bíblica de Dios. Tenemos mucha gente que está metida, que se han rebelado contra la verdad. Gente que antes conocían a Dios, vivían la palabra, estaban con nosotros, pero como dice la Biblia, pero no son ni eran de nosotros. Y ahora están en contra de nosotros. Eso le llaman rebelión. Y es mucha gente que está totalmente apostatando, que ha apostatado y seguirá apostatando, porque este es el tiempo más difícil de la iglesia de Jesucristo. Y este es el tiempo y la señal para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El abandono. Mucha gente no soporta el orar, no soportan la lectura de la palabra de Dios, no soportan la corrección, no soportan la prueba. Y por eso es que vienen muchos abandonos. Usted sabe la gente que hay en el mundo que han sido cristianos, y por falta de perseverancia y por no establecerse en una iglesia y recibir la enseñanza bíblica, prefieren abandonar el camino y que su vida se pierda. Se vaya por un rincón, por un barranco. No sé cómo ellos pueden vivir así, porque el día que uno se aparta de este camino, lamentablemente se siente el hombre más infeliz de este mundo. Se siente el hombre más insignificante de esta tierra. Porque el diablo, inmediatamente que tú abandonas a Jesucristo, los demonios toman tu mente y comienzan a trastornar tus pensamientos, los cambian, los varían. Y no es el mismo pensamiento cuando tú estabas sometido a la palabra de Dios. El pensamiento cambia. Y los demonios hacen contigo lo que quieren cuando te apartas del camino. Por eso le amonestamos a todo hombre, a toda mujer, a todo niño, a todo joven, que no intente ni siquiera mirar hacia atrás como la mujer de Lot. La mujer de Lot se le advirtió que saliera de Sodoma, pero tenía su mente, su corazón, su mirada en todas las cosas que había dejado. Y toda esta gente que se apartan del camino es porque miraron atrás a Egipto. Egipto representa al mundo. Y han mirado las cosas que dejaron atrás para volverlas a tomar. Y comienzan a hacer las cosas hasta aún peores que las primeras cosas que hacían. Entonces, el abuso de la fe. Hay mucha gente que está utilizando esta fe, esta palabra, o vamos a decir, está utilizando la Biblia para su economía, para buscar ganancia, para trastornar la iglesia del Señor. Están abusando de la iglesia. Pero si la iglesia no ora, si la iglesia no se busca la dirección de Dios, no busca la revelación, el discernimiento,
¿Cómo usted cree que vamos a soportar y vamos a resistir a esta gente que viene con doctrinas y enseñanzas diabólicas totalmente? ¿Cómo lo vamos a contrarrestar si no estamos preparados? Por eso yo siempre insisto en que la iglesia debe prepararse, estudiar la palabra de Dios, buscar el rostro de Dios día y noche, ayuno, oración. No hay tiempo para otra cosa. Usted puede estar en su trabajo, pero también puede estar meditando en Dios. No es que 24 horas vamos a estar de rodillas, pero lo más esencial es que usted esté sometido a la voz de Dios, que Dios le hable y que usted le hable a Él. Porque una persona un novio o una novia que tiene un novio, si no hablan, si no se comunican, no van a aprender a conocerse. Pues la iglesia es sinónimo, es simbolismo de un noviazgo. La iglesia tiene que tener una relación con Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, el cual nosotros hemos sido comprados por su sangre. Entonces, si no tenemos relación con ese Dios amoroso, con ese Dios misericordioso, que te habla, que te guía, que te enseña, que te instruye, que te capacita, que te hace contigo cosas maravillosas, que muchas veces tú piensas, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo nunca pensaba que iba a llegar a esta estatura. Sin embargo, todo eso lo hace Dios cuando verdaderamente estamos sometidos, humilladitos ante Dios, y Dios nos da y nos enseña todas las cosas por su Espíritu. Entonces es muy importante el estudio. La forma de apostasía, para identificar y cambiar completamente la apostasía, es importante que los cristianos entiendan sus diversas formas y los rasgos que caracterizan sus doctrinas y maestros. En cuanto a las formas de la apostasía, hay dos tipos principales. Por ejemplo, número 1, alejándose de las doctrinas claves y verdaderas de la Biblia y las enseñanzas heréticas que proclaman ser doctrina cristiana real. Cuando una gente comienza a negar que Cristo, que Dios el Padre y el Hijo no son uno, ahí hay señal de apostasía. Cuando una persona dice que el infierno no es real, hay señales de apostasía. Cuando una persona dice que Cristo no viene, hay señal de apostasía. Cuando se habla del bautismo y ellos niegan el bautismo, que el bautismo no es para salvación, hay señal de apostasía. Aunque la salvación viene por la fe, pero hay un proceso que se debe de llevar en el bautismo. La Biblia dice claramente que el que no naciere del agua, oiga bien, agua y espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Entonces, si usted cree en Jesucristo, usted tiene que espontáneamente quererse bautizar, porque ese sentimiento, si ha nacido de nuevo, verdaderamente usted va a querer entrar al cuerpo de Cristo. Y cuando usted se bautiza, usted comienza a ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, viene a ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, en una congregación. Porque inmediatamente tú crees en Cristo y por la fe en Cristo Jesús, ya tú eres parte de la iglesia. Si eres nacido de nuevo, porque hay gente que se convierte solamente del agua. Entonces el bautismo es una señal de que tú estás declarando con tu testimonio y con tus acciones de que verdaderamente tú aceptaste a Cristo y su doctrina y su enseñanza. Entonces todas esas cosas van de la mano. Bendito sea el nombre de Dios. La renuncia completa de la fe cristiana, que resulta un abandono completo de Cristo. Ya de eso hablamos. La apostasía doctrinal, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 3 dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia, y prohibirán que casarse. ¿Quiénes son los que prohíben casarse? Los católicos. Esos son los primeros charlatanes del diablo, que necesitan arrepentirse, porque en vez de estar haciendo las cosas correctas, lo que están haciendo es violando niños, enseñando cosas que no tienen que enseñar, adorar a los ídolos, el cual Dios prohíbe que nosotros nos inclinemos a una estatua. También dice abstenerse de alimentos. ¿Quiénes son los que le dicen a la gente que se abstengan de alimentos? Por ejemplo, no comer carne. Los adventistas. No creen en el infierno tampoco.
creen en que el alma duerme. No creen en las lenguas. Y así, etcétera. Entonces, estas son señales de una doctrina totalmente errada que se ha apartado de la doctrina verdadera del Señor. Entonces, Pablo le habla a Timoteo claramente y le está especificando estas cosas una por una para que se dé cuenta que cuando vengan esta gente sepa cómo va a tratar con ellos. Sí, Señor. Si lo va a reprender de manera duramente, fuertemente, de la manera que debe de reprenderlo. Ay, santo, aleluya, poderoso. Prohibirán casarse, abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias. O sea, nada, no venga a decirme a mí usted que nada, que la carne no se puede comer ni la carne de cerdo. Todos esos alimentos se pueden comer porque Dios dice que con acción de gracias, Aleluya. que con acción de gracias participen los creyentes que han conocido la verdad. O sea, si una persona te ofrece un plato de comida y aunque esté sacrificado a los ídolos, si nunca te lo comenta y tú te lo comes, no es pecado. Pero a la vez que te comenta y que dice que ha sido sacrificado a los ídolos, entonces, por lo que la persona te dijo, que fue totalmente claro, abiertamente te dijo que verdaderamente esto era sacrificados a los ídolos, el alimento, entonces no te lo comas. Amén. Por causa de la declaración de la persona que dijo, que lo habló. Amén, gloria a Dios. Entonces tú vas a honrar el nombre de Jesucristo. Vas a honrar la doctrina del Señor. Entonces hay muchas maneras, hay muchas formas de cómo adornar la doctrina de Cristo y de cómo dar testimonio de la doctrina de Cristo. Santo, aleluya. Gloria a Dios. No solamente defendiéndola, también con el testimonio. Señor, aleluya. Vamos ahora a un capítulo muy conocido. Segunda de Timoteo 3, 1 al 9. Vamos a buscarlo. Gloria a Dios. Vive. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Amén. Aleluya. 3 del 1 al 4. Del 1 al 9. Vamos a leerlo rapidito todo. Gloria a Dios. Esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Esto está bien claro, ¿sabe? El que no conoce esta doctrina es porque no quiere y se hace el ciego o el chivo loco, como dicen en mi país. Ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que son de los buenos, de las cosas buenas, traidores, temerarios, hinchados, o sea, inflados, amadores de deleites más que amadores de Dios, teniendo que apariencia de piedad, evítalo, ten cuidado, mas negando el poder de ella, y los tales también evitan, porque de estos son los que se entran por las casas llevando cautivas a las mujercillas. Tenga cuidado con los que entran por ahí, que vienen con apariencia de piedad y que andan con una charina bien puesta, un traje bien bonito, pero los que andan buscando a las mujeres que están flojas en el espíritu para llevárselas y acostarse con ellas por allá. Y muchos son perseverantes, ¿saben? Son lobos. Se quedan en la iglesia hasta que no logran su objetivo, no terminan su búsqueda. Por eso es que tenemos que estar con 5 ojos, no con 4, no. Con 5 ojos mirando quién entra, quién sale en la iglesia. ¿A qué viene? ¿De dónde viene? ¿Con quién anda? ¿Es casado? ¿No es casado? Todo eso hay que preguntarlo, aunque parezca muy introvertido, muy, ¿cómo se dice esta palabra? Que parezca muy extremista o que tú quieres saberlo todo, hay que averiguarlo. Muy curioso, esa es la palabra. Gracias, pastor. Hay que investigar, porque no todo el mundo que entra por la iglesia quiere ser salvo, sino que anda como lobo, buscando, observando de lejos, mirando cuál es la que está débil, cuál es el que está sano, cuál es el que está bien, cuál es el que está mal, si el pastor es flojo, si los evangelistas no tienen conocimiento, para entonces arrastrar las mujercillas cargadas de pecados y llevadas de diversas concupiscencias. Tenga cuidado. Siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, también estos resisten la verdad, hombres corrompidos de mente, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán muy adelante, o sea, muy lejos, porque su locura será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos hombres. O sea, que James y Jambres eran dos hombres que fueron los que tiraron su serpiente contra Satanás, contra Moisés. Estos dos hombres estaban totalmente corrompidos, tenían su mente llena de demonios y quisieron contrarrestar la serpiente de Moisés. Pero ellos no sabían que la serpiente de Moisés no era cualquier serpiente, sino que era la serpiente del Señor. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y tenemos que probar los espíritus, no que nos prueben a nosotros. Nosotros tenemos el Espíritu sublime, el Espíritu poderoso, el Espíritu de Dios. El Espíritu que escudriña todas las cosas y nos muestra todas las cosas. Lo que pasa es que la iglesia ha perdido la autoridad. La iglesia ha perdido el conocimiento, ha perdido la fluidez de la búsqueda de la palabra de Dios, y por eso no hay visión. Alabado sea el nombre de Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Vamos allá. Santo Jehová, aleluya. 3:6 dice: ahora os mandamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién le está hablando esto? Son los apóstoles, pero Pablo está escribiendo esta carta. Él está representando aquí a los apóstoles, le está diciendo a los que le escribió esta carta que tengan mucho cuidado de esta gente que vamos a mencionar ahora. De los hombres, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviere fuera de orden y no conforme a la doctrina que él recibió de nosotros. O sea, que es muy importante reconocer que Pablo fue enviado a los gentiles a dar doctrina, enseñanza y a predicarle el evangelio de la cruz a todos los hombres por medio de las escrituras, porque quedaron plasmadas aquí. Vive Dios. Entonces la palabra misma que Cristo habló es la misma palabra que Pablo habla. O sea, es una confirmación de todo lo que Cristo habló. Y está explicando con más palabras que el Señor fue que le entregó ese ministerio a él, explicándonos el camino de cómo tenemos que conducirnos, con quién tenemos que juntarnos, con quién podemos hablar, con quién podemos salir, con quién podemos comentar, con quién podemos orar, con quién podemos hacer cosas para el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no todo el que dice ser hermano es hermano. Por eso tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, con quién salimos, con quién hablamos. Aunque te diga, yo soy de la iglesia fulano de tal, me congrego allí, yo soy de aquella iglesia. Mire su fruto, identifíquelo. Porque si no, entonces usted está siendo compartícipe de su pecado y está pecando juntamente con él. Segunda de Tesalonicenses, hablando un poquito más de la apostasía, y vamos a aclarar unos puntos bien claros aquí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 3 primero. Gloria a Dios. Aleluya. Dice del 1 al 3: os rogamos pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro recogimiento a Él, o sea, su venida, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra mente, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, como que el día de Jesucristo estuviese ya cerca. Aquí está Pablo dándole a los tesalonicenses una enseñanza, porque en Tesalónica había una manifestación, había un desenfoque, porque se estaba hablando que ya la venida de Jesucristo había acontecido y que estaban en la gran tribulación. Entonces esta gente estaban vendiendo sus pertenencias y estaban dándolas a la gente, creyendo que ellos podían escapar del tiempo de la gran tribulación, pero era mentira.
Porque habían hombres que habían introducido esta enseñanza a estos hombres allí en Tesalónica. Sin embargo, Pablo tiene que escribirle y le escribió para apaciguarlo, para tranquilizarlo, porque estaban totalmente desenfocados. Entonces le exhorta, le dice que nadie los engañe con estas palabras, diciendo que ya la venida del Señor había acontecido. Sin embargo, no había acontecido nada. Entonces dice el versículo 3: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la que la apostasía. No vendrá quién, Cristo. Cristo no vendrá sin primero se manifieste que la apostasía. Y lo que estamos nosotros ahora mismo palpando es la apostasía. Entonces, ¿qué es lo que viene después de la apostasía? No es un avivamiento, como muchos líderes te están enseñando. Por ejemplo, la doctrina del aquí ahora, que están en el avivamiento más grande de toda la historia. Eso es mentira. La gente de la prosperidad son los que enseñan avivamiento. Ellos no están en avivamiento. Ellos están prácticamente torciendo todo el programa de Dios. Estamos en el tiempo de la apostasía. Por eso es que hay que ¿cómo se dice? Intensificar. Seguir proyectando. Seguir doctrinando. Seguir enseñando. Aunque estamos en tiempo de apostasía, la iglesia de Cristo está de pies. Y se ha revelado el hombre de pecado, en el versículo 3. El hijo ¿qué? De perdición. Sigue el versículo 6. Vamos a leer el 6, 7 y 8. Dice: ahora vosotros sabéis lo que lo impide. ¿Quién impide? El Espíritu Santo. Correctamente impide que el anticristo se manifieste, porque no puede manifestarse hasta que no venga el arrebatamiento y termine la apostasía. Primero la apostasía, el arrebatamiento, entonces se manifiesta que el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el diablo, el anticristo. Dice: porque ya está obrando el ministerio de la iniquidad, solamente que se ha quitado de medio el que ahora lo detiene. Todo este revolú, todas estas cosas que están aconteciendo, lo que estamos viendo por internet, toda esta gente que está buscando manguera con agua, aceite ungido, están dándole a la gente hasta con palo, escupiéndole la cara, todo eso es parte de la apostasía. Cristo no tuvo que hacer todas esas cosas para convertir a una persona. Los discípulos no tuvieron que hacer todo ese tipo de cosas para convertir a una persona. Pablo dijo claramente que él no venía con demostración vana, sino con poder y autoridad del Espíritu Santo. Y la palabra de un hombre vale mucho. La palabra de un hombre ungido transforma los corazones, transforma las mentes, las vidas. Gloria al Señor. Entonces, no tenemos que usar ningún tipo de mecánicas, ni danzarinas, ni música rockera, ni reggaetón, ni bachata, ni salsa. Nada de eso puede cambiar lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Predicar el Evangelio. La fe viene que por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. En conclusión, lo que dice el Señor es lo que cuenta y nada más. Jeremías capítulo 2, 11 al 15. Vamos a buscar. Estamos terminando, ¿saben? Gloria a Dios, aleluya. Jeremías capítulo 2, versículo 11 al 15. Poderoso, aleluya. Dice: Gloria a Dios. 2, 11 al 15. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo, óigame bien lo que dice el Señor, mi pueblo ha trocado su gloria, o sea, ha derrochado o ha interrumpido su gloria, por lo que no aprovecha. Espantos, cielos, sobre esto es horrorizados, desolados en gran manera,
dijo el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejándome a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice el 14. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha sido dado en presa? Los cachorros, los leones bramaron sobre él, dijeron su voz y pusieron su tierra en soledad. Quemadas están sus ciudades sin morador. Poder, gloria a Dios. Dios trató mucho tiempo con Israel. Amén. Gloria a Dios. Dios le dio muchas oportunidades a Israel. Amén. Sin embargo, Israel jugó con la gloria de Dios. Ay, Señor. Por eso Dios los entregó a ellos a que hagan lo que ellos quisieran hacer. Ay, Padre. Que hasta el día de hoy están ciegos. Señor. Porque no quisieron escuchar la voz de Dios cuando Dios le hablaba. Cuando Dios se le manifestaba, como lo trataba como una esposa, como una virgen. Enamorado totalmente de Israel. Porque ellos empezaron bien. Ellos empezaron en el primer amor. Ellos empezaron haciendo las obras que Dios le había mandado que hiciesen. Pero se desviaron del camino. Sí, Señor. Cavaron cisternas rotas donde no hay agua. Ay, Padre. Dios se enojó con Israel y todavía lo está. Señor. Es tanto que le viene juicio el día de la gran tribulación. Ay, Santo. Y el que no se convierta del pueblo de Israel, por más judío que sea, Ay, Santo. se lo lleva el diablo. Sí, Señor. Aleluya. Esto no es cuestión de que tú seas judío, Amén. o que tú seas de la tribu de Benjamín, Ay, ay, o que tú ay. seas de la tribu de Judá. Gloria a Dios. Aquí el que no dice que somos un pueblo solamente en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios no va a pasar por alto las enemistades de este pueblo y las cosas que ellos dejaron de hacer. No lo va a pasar por alto. Aleluya. Tiene que corregirlo y pasar por este tiempo de angustia por ellos, para que ellos se corrijan y entiendan que tenían que arreglarse en el tiempo cuando vino la visitación hacia ellos, que fue cuando Jesucristo vino para tratar con ellos, pero no lo recibieron. La Biblia dice claramente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Han pasado 7 periodos de la iglesia. La iglesia de Éfeso desde Pentecostés en el año 100 en el año 100. Éfeso significa deseable y fue tiempo de la iglesia apostólica llena de celo de evangelización y de fuego en el Espíritu Santo. Muy rápido. La iglesia de Esmirna desde el año 100 hasta el año 113 después de Cristo significa mirra. Tipifica la iglesia de buen olor, la iglesia perseguida. C. La iglesia de Pérgamo del 113 al 590 fue el tiempo cuando la iglesia se casó con la iglesia romana e hizo unidad con el mundo y el Estado. De la iglesia de Tiatira 590 desde el sufrimiento del papado con Jorge I hasta el 1517 significa el sacrificio interminable. La reforma protestante con Martín Lutero representa la iglesia papal por sus herejías y por sus sacrificios interminables de víctimas. Se hicieron muchas leyes a favor del catolicismo romano. La iglesia de Sardis desde el 1517 hasta el 1550 significa realmente significa realmente o lo que ha quedado o lo que ha escapado. Representa el periodo formalista y muerto de la iglesia protestante. Parece que Sardis representa el remanente que escapó de la iglesia mundana, que quedó con muchas costumbres paganas, con muchos ritualismos, música suave, para que tener un ambiente de que parezca espiritual. Parece que los pentecostales adoptaron con música de fondo para suplantar la presencia del Espíritu Santo. Hay muchas denominaciones hasta pentecostales que creen en estar al estilo de Sardis. F. La iglesia de Filadelfia desde el 1750 hasta el levantamiento de la iglesia fue una iglesia llena del Espíritu Santo, llevando así el evangelio mundial a todas las naciones. Se cree que esta fue edificada por los apóstoles, por el apóstol Pablo,
que significa amor fraternal. Así como Sardis fue una protesta de la corrupción de la idolatría, romanismo, representando por Tiatira, Filadelfia, que fue el avivamiento espiritual del formalismo, de la santidad, de la moralidad, del formalismo, de la moralidad y de la reforma del protestantismo, representado por Sardis. La Odisea, la última iglesia, Ay, santo. que después de esto viene ¿qué? El arrebatamiento. Amén. Nosotros estamos representando el tiempo de la iglesia de Sardis. Santo. Usted sabe que la iglesia, las 7 iglesias representan 7 tiempos. Y esos son los tiempos que yo he estado leyendo ahora mismo. Amén. Son 7 tiempos. Entonces han pasado ya 7 tiempos. O sea, estamos en el último tiempo de la iglesia. Este es el tiempo de la Odisea. El tiempo del enfriamiento, mejor dicho, del tiempo tibio de la iglesia. Dice, la Odisea, la palabra Odisea está compuesta de 2 palabras. Laos, que significa pueblo, o dice, costumbre, manera, derecho. Representa pues la manera, voluntad y derecho del pueblo. Así como Filadelfia representa el avivamiento y el Espíritu Santo. O sea que Filadelfia representa el avivamiento del Espíritu Santo. La Odisea representa la iglesia del gobierno del pueblo y de los espíritus humanos. ¿Usted se está dando cuenta? Tibia, la cual el Señor vomitará de su boca. Revelaciones 3, 14 y 22. Eso usted lo puede leer y identificarse con ella. Para explicar esto, en 1 Timoteo capítulo 4 dice claramente que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus y doctrinas de demonios. Sin embargo, también la última época de la iglesia, la cual estamos viviendo hoy, luego que cualquier momento viene el rapto de la iglesia. Revelaciones o Apocalipsis 4:1, vamos a leerlo. Aleluya. Poderoso. Deben 4 o 5 minutos más. Dime tú. Gloria a Dios. Poder. Apocalipsis capítulo 4. Después que Cristo represente, le habla a la iglesia, a las 7 iglesias. Oiga lo que acontece. Después que acontece que Cristo le habla a las iglesias, mire lo que acontece. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta que en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta, que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá. ¿Usted sabe qué significa ese sube acá? El arrebatamiento. Santo. Y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de esta. El Señor le mostró las cosas que fueron, las que son y las que serán. O sea, le mostró todo el tiempo de la iglesia. Estamos hablando del tiempo futuro, futurista. Creemos, los que tenemos la doctrina correcta, creemos en el tiempo futurista, que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 está representando el tiempo de la gran tribulación. Y del capítulo 21 al capítulo 22 está representando el tiempo del milenio del milenio, y representa el tiempo del juicio, del tiempo final, cuando Cristo ya ha entregado a Satanás y lo echa al lago de fuego y todo eso. Gloria al Señor. Entonces, en Apocalipsis capítulo 11:11, que muchos interpretan esto como que la iglesia ha sido arrebatada al cielo, y no es así. Apocalipsis 11:11 dice, y después de 3 días y medio, el espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vio grande temor sobre los que lo vieron. En pocas palabras, está diciendo aquí que este es el tiempo cuando los 2 testigos van a estar predicando en la gran tribulación. Entonces, este sube acá cuando los testigos mueren, que son resucitados. Ese sube acá no es el sube acá del arrebatamiento, sino que es el sube acá de la gran tribulación de los 2 testigos cuando van al reino de los cielos, cuando ellos cumplen su ministerio aquí en la tierra. Entonces, estamos en el tiempo de depuración de la iglesia. El Señor, o sea, el tiempo de la separación de los buenos y los malos. Primera de Pedro capítulo 4:17. Santo. Bendito tu nombre. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 4:17. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Oiga lo que dice.
Vive Dios. Porque ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué fin será de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Ay, Padre. Entonces, la iglesia está pasando por el tiempo de juicio, el tiempo de depuración. Se están apartando los que son de Dios y los que no son de Dios. Se están conociendo los que son de Dios y los que no son de Dios. Está Dios entresacando los que se van a ir para el reino de los cielos. Solamente Él y nosotros que estamos en el Espíritu conocemos quiénes andan bien y quiénes andan mal. Así que nadie se puede esconder de la presencia de Dios y de lo que Dios le ha dado su Espíritu para discernir quienes están calientes en el Espíritu y están viviendo la palabra. Entonces, lo que yo exhorto en esta noche, después de todo el mensaje, es que usted haga un despertar y se analice usted mismo en su vida, en su corazón, en su mente, y diga: ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué me falta? ¿Qué Ay, necesito? Padre. Gloria a Dios. ¿En qué estoy fallando? Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Debo leer más la palabra? Santo. ¿Debo orar más? ¿Debo separarme de cierto pecado que me impide que yo llegue a la presencia de Dios? Entonces, esta pregunta usted tiene que hacérsela. Si usted está caminando fuera de la voluntad de Dios y tiene que enderezar su camino y venir a la presencia de Dios, entonces caminar con firmeza, Amén. dejando todas las cosas de este mundo atrás Amén. y mirar al blanco de la soberana vocación que es Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, la cual hemos predicado en esta noche. Te damos la gloria, te damos la honra, porque tuyo es el poder, la gloria y la alabanza, Señor Dios mío. Gracias por la oportunidad que me diste de predicar esta palabra con libertad, Señor, y con todo el respeto que usted se merece, Señor. Gracias. Te amamos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la gloria y recibe la honra en el nombre de Jesús, nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso. En esa ofrenda, aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dios ha hablado. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás presente.